Amigos, amigas, continuamos en debates. La siguiente invitada es Paola Guevara. Ella es la directora de la Feria Internacional del Libro de Santiago de Cali. Bienvenida, Paola Guevara, a Debates. ¿Cómo le va? Qué emoción estar otra vez aquí con mi querido colega y con ustedes. Gracias por la invitación. Versión número ¿qué? 10, edición 10 de la feria. 10 años. ¿Y cuántos años al frente de la Feria del Libro, Paola? La feria tiene 10. La primera etapa, que fueron 6 años, la hizo Juan Camilo Sierra, que lamentablemente falleció 15 días antes de la edición número 6 y le tocó a su equipo sacarla adelante en ese dolor de alma. El siguiente año fue también crítico porque llegó Andrés Sarmiento y le tocó el año de rezago de final del coletazo de la pandemia y estallido social, cuando las editoriales pensaban si venir o no a Cali, si la feria se iba a hundir, el miedo, las noticias. Ese fue un año crítico y al año siguiente llegué yo. Este es mi cuarto año y ha sido como un increciendo porque los primeros 3 años fueron difíciles por las coyunturas de ciudad y yo siento que este año como que ya hay una consolidación del evento y estamos listos para celebrar esta primera etapa en que nadie dejó morir esta iniciativa. ¿Quién es Paola Guevara? Bueno, yo creo que yo soy una comunicadora de amplio espectro, porque yo estudié periodismo, yo soy novelista, yo escribo novelas, yo soy columnista de opinión, 21 años pasé en una sala de redacción, principalmente en periodismo cultural, en revistas, que amo las revistas, y de alguna manera hacer una feria del libro es como hacer una revista en 3D. No está ya en papel y plana, sino que es en 3D, en un espacio físico, pero igual tienes que pensar en con qué abres, con qué cierras, qué personajes invitas, qué pasa primero, qué pasa después. La arquitectura de una revista yo creo que se puede parecer un poco a organizar una feria internacional del libro. Son 10 años, usted lleva 4. Sí. En esos 4 años, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción y la mayor dificultad? Uy, la mayor dificultad, los 3 primeros años yo creo que estuvo a punto de morir cada año por diferentes situaciones y circunstancias que escapaban de nuestro control. Por ejemplo, el primer año que yo llegué, las editoriales apostaron por Cali, muchas que no venían, las convencimos de venir, se llenó todo el espacio físico ya con las editoriales y de repente la alcaldía rompió todas las calles donde ya iban a estar, y entonces nos tocó salir a hablar con las editoriales, a explicarles que íbamos a tener que trasladarlos. Esto era una conmoción. Cuando los trasladamos, al día siguiente rompieron también todas esas calles del traslado y nos tocó por tercera vez salir y esto para mí fue muy intenso porque yo venía de 21 años en una sala de redacción. Y una sala de redacción tú tienes control, tú decides qué noticia va de tu equipo, qué foto, qué título, cambien esta foto. La sala de redacción es un gran ejercicio de control cuando tú eres editor, pero cuando estás en el espacio público como en Cali, en el Boulevard del Río, llueve y a veces llueve horizontal porque la brisa caleña se lleva la brisa horizontal y moja los libros y se desplomó un terreno y hay un permiso que negaron 5 días antes y la feria se va a hundir y rompieron las calles. Todo ese ejercicio de lidiar con la incertidumbre me ha enseñado mucho en la vida sobre la importancia de no rendirse y perseverar pese a todo. Ha sido, yo creo que un ejercicio muy espiritual. ¿Se imaginó que iba a llegar al 4.º año al frente de la Feria del Libro? Yo creo que sí, porque cuando yo acepté, yo creo que nunca acepto algo a corto plazo, ni acepto algo para irme, sino que si acepto algo es porque el compromiso es hacer lo que vine a hacer. Caramba. ¿Desde cuándo se prepara la Feria Internacional del Libro? Dura un año la preparación, porque es que estos son 5.500 metros cuadrados de espacio público. Estos son 120 editoriales y cada una es un mundo, y cada una tiene un plan, una estructura distinta, unas situaciones distintas, y estos son 1.200 invitados. Entonces, cada invitado de esos 1.200 somos un equipo muy pequeñito, principalmente de mujeres. Entonces tenemos a Mari, que es experta en permisos, facturas, toda la parte de los papeles y la que hace posible. Yo le digo, queremos
7 unicornios, y ella dice, podemos pagar 1.5. Y yo le digo, empapelemos con papel seda. Ella dice, nos alcanza para 3 metros. Ella es la que aterriza todos los sueños y sin ella sería muy difícil. Y luego está María Alejandra, que tiene una mente extraordinaria y maravillosa, donde le cabe minuto a minuto todo lo que va pasando en la feria, los 5, quién va llegando al aeropuerto, quién se hospeda dónde, qué charla hay en cada minuto en los 5 auditorios, en las 1.200 charlas, en las 12 regionales. Entonces María Alejandra tiene una capacidad de cuadrícula envidiable, y yo creo que mi tarea es tener fe y soñar, yo creo. ¿Cuántas personas laboran en la feria? Somos muy poquitos, somos 2, como organizando todo, y más o menos faltando 1 o 2 meses se integran las personas del equipo que van a estar en el montaje, que van a estar en la coordinación de 1.200 invitados. Es un operativo realmente bastante complejo, pero lo hacemos muy pocas personas. Pero por fortuna Juan Camilo Sierra dejó un equipo muy aceitado, muy místico, de unas personas súper bien preparadas que han sido el mayor soporte que he podido tener y la mejor fuerza de contención de la feria. Y le sale muy bien. Bueno, ¿cuándo arranca la Feria Internacional del Libro de Cali? Vamos del 24 de octubre al 3 de noviembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche, todo el tiempo charlas sin parar. ¿Qué novedades tendremos para este año? Aparte de ser, ya somos la librería al aire libre más grande de Sudamérica, durante 11 días. Son 5.500 metros cuadrados de espacio público dedicados a la oferta editorial. Nunca en todo el año, ni en Cali, ni en el Valle del Cauca, hay una librería tan grande allí al encuentro con todas las personas que van pasando. Y aparte, gracias a Univalle, que es fundador de la feria, y que sin Univalle no existiría la feria, porque el rector Varela, el rector anterior, dijo: vamos a sacar la feria del campus y se la vamos a entregar a la ciudad. Y con ese gesto de generosidad nació la feria en alianza con la alcaldía y la Fundación Spivak, y por eso es posible, por esa gran generosidad de Univalle. Entonces esta feria tiene el sello de Univalle, que además tiene su producción allí editorial, sus profesores, sus estudiantes, su presencia muy firme. Entonces, pues Univalle es pieza clave, la alcaldía también, pero también la Gobernación del Valle, el Ministerio de Cultura, y luego más o menos el 70% de los recursos de la feria provienen de la empresa privada. Entonces allí está la empresa muy bien representada, a la cabeza la Fundación Spivak, pero en realidad cuando vamos a tocar las puertas de las empresas, el primer año yo tenía que explicarle a los gerentes de mercadeo ¿por qué si ellos no vendían libros tenían que apoyar una feria del libro? Hoy en día ya no lo explicamos, ellos vienen a nosotros y dicen yo tengo que estar allí. Nos han pasado unas cosas maravillosas, como que ya vienen y dicen, ay, yo amo la feria, queremos estar, no podemos no estar, tenemos esto para aportar. O no tenemos de pronto el recurso en formato dinero, pero sí queremos, por ejemplo, este año se nos unió IKEA y dijo, queremos que los auditorios donde son las charlas tengan muebles de IKEA, plantas de IKEA, tapetes, queremos aportar eso, el embellecimiento de los auditorios donde se dan las charlas. Entonces nos sorprende siempre que hay un gran amor de toda la ciudad y que es una de esas cosas de Cali en las que todo el mundo cabe, independientemente de su edad, de su orientación, de su ideología, de su todo el mundo quiere la feria. ¿Cuál es el país invitado? Bueno, siempre tenemos un país invitado porque esta es una feria internacional, pero cuando nos reunimos con el rector a comienzo de año, el rector de Univalle, a hablar de esta feria, él dijo, miren, yo percibo que este es un año difícil para Colombia. Esto lo dijo desde comienzo del año, él ya percibía que iba a ser un año. Imagínese. Él pues es un hombre muy enterado y además pues sabe de qué habla. Entonces dijo, va a ser un año difícil para Colombia, veo un clima de mucha polarización, yo sí les quiero pedir. Ya fue Japón el año pasado, ha sido Francia, ha sido México, hemos hecho de todo. En el año 10 de la feria yo les quiero pedir que sea Colombia, porque hemos olvidado lo que nos une y una feria debería recordarnos lo que tenemos en común. No esperábamos
porque ya le teníamos la propuesta. Esa propuesta de país invitado quedó para el 2026 y la anunciaremos el día de lanzamiento este jueves. Una sorpresa. Una sorpresa. Pero les va a gustar. Pero ya tienen el país invitado. Sí, claro, lo pasamos un año adelante. Y ya está todo coordinado con ese país. Sí, está todo con ese país y con sus ministros y con su presidente y con su todo. ¿Y entendieron? Sí. Paola, ¿quiénes vienen para esta versión? Bueno, tenemos a Colombia como eje, a Colombia como país homenajeado para aplaudir la gran labor que han venido haciendo las editoriales de Colombia. 40 años, 50 años atrás, pues la apuesta no era la misma que es ahora. Son los editores colombianos y las editoriales colombianas los que se han dado el lapo de apostar a costa de su bolsillo, de su patrimonio, por una generación de autores. Por ejemplo, en los años 80 y 90 empezaron a apostar por unos escritores nuevos que no eran de la generación de García Márquez, eran por ejemplo Santiago Gamboa, Mario Mendoza, Piedad Bonet, que hoy en día pues son nuestros grandes referentes. Hubo unos editores que apostaron con ellos cuando estaban empezando, entonces a ellos todo el reconocimiento. Y también estos editores, entre ellos Felipe Osa de la Librería Nacional, un gran librero vallecaucano que ya falleció, pero le rendimos homenaje porque él influyó mucho en que todo esto esté pasando. Él apoyó las ferias del libro, pero también apoyó a los nuevos escritores y apoyó, por ejemplo, a las mujeres escritoras que tenían una participación menor y ahora pues es mucho más amplia. Todavía falta mucho, pero hay una apuesta. Y esos editores apostaron en los años 80, 90 por esos libros periodísticos, esos libros sobre las masacres, sobre el bandolerismo, sobre la violencia en Colombia, sobre vernos a nosotros mismos y analizarnos. Fueron esos libros donde se empezó a contar el narcotráfico. Ellos mismos me dicen, no sé cómo no nos mataron, porque eran unos editores que se metían con temas muy pesados en formato libro. Entonces, luego vino una fase ya, digamos, de consolidación y la pandemia marcó un punto de inflexión porque toda la gente que andaba dispersa por el mundo volvió al libro, el momento de encierro, de estar aislado, de tener miedo a la muerte, de tener miedo a abrazar a los adultos mayores de nuestra familia, de tener miedo de salir porque un virus amenazaba la existencia humana, volcó a la gente al libro. Y allí hubo como se potenció el universo del libro porque la gente volvió a él a buscar refugio, fuga, educación, información, solaz. Así que la pandemia potenció mucho la industria del libro y eso se quedó, esa tendencia se quedó. La gente siguió leyendo. Y entre los segmentos de la población que más fortalecen la lectura son los jóvenes. ¿Quién le iba a creer? Que decían que no iban a leer nada. Creyera, ¿no? Son los que leen sagas, son los que leen libros de gran formato, apasionados por la novela y por el multigénero, por el cómic, por el manga, por el anime, por el ensayo, en fin. Y los niños. Cada año resulta que analizamos las cifras y el libro infantil encabeza. Incluso Suecia esta semana sacó la noticia de que en su primera infancia van a prescindir de las tabletas, las pantallas y se van a volcar al libro en papel. Entonces ese libro infantil está más vivo que nunca, el libro juvenil en sus variantes está más fuerte que nunca. Las plataformas tecnológicas han acercado el libro y han facilitado publicar, porque antes poder acceder a una editorial tipo Planeta o Penguin pues era algo que pasaba en un libro en 1.000 millones y hoy en día está las plataformas como Wattpad. Acabo de venir de un encuentro con directores de ferias de libro internacionales y ahí estaba el director de la Feria del Libro de Buenos Aires, la de Madrid, la del Zócalo en Ciudad de México, muchos directores importantes y teníamos encuentros con escritores y uno de ellos me dijo, ¿quieres que te regale mi libro? Y me pasó un código de leer con celular. Ajá. Toma, te regalo mi libro y me pasó un código. Y me contaron que, por ejemplo, en las islas del Caribe, como no hay tantas editoriales y los escritores pues no tienen cómo publicar con una gran editorial y a veces ni siquiera hay el recurso económico para publicar en papel, hacen grafitis en las paredes con los códigos de barras para que la gente descargue un libro. Entonces también la tecnología transformó esto.
del momento en que el libro era unas hojas dentro de unas solapas. Hoy en día el libro es audiolibro, el libro es código, el libro es graffiti, el libro es 3D, el libro es muchas cosas. Por ejemplo, hay una editorial caleña donde si uno pasa, es infantil, los libros son infantiles y si uno pasa el celular, los personajes cobran vida y se mueven en 3D, como en hologramas. Entonces esto ha cambiado mucho y vamos a celebrar ese proceso de Colombia. Entonces vamos a tener, ahora que me hablas de invitados, muchos libros que celebran lo luminoso de Colombia, muchos autores, pero también libros que nos ponen a pensar en la sombra, en que terminemos de entender qué es lo que pasa aquí para que no sigamos repitiendo nuestras historias de violencia. Entonces, por ejemplo, desde La Luz vienen libros como Frutas de Colombia. Coincidencialmente este ha sido un año particularmente rico en producción sobre temas de Colombia. Frutas de Colombia, un libro además ilustrado, bellísimo, un compendio, una investigación tremenda. Yo me puse a leerlo y yo creo que conocía 14 frutas de todas las cientos que aparecen y yo decía, empezamos por no conocer nuestro país desde que no conocemos sus sabores, ¿no? Hay otro libro que se llama, de la editorial Monigote, otra editorial independiente que se llama Nuestras Señoras, y es sobre las advocaciones de la Virgen en toda Colombia, porque en cada vereda, pueblo, municipio, montaña, recodo, hay una fe hacia una advocación de la Virgen y este libro recoge esa enorme diversidad de la cultura popular colombiana asociada a la Virgen María. Entonces, me pareció maravilloso porque es una investigación, pero además tiene este elemento de resaltar esa diversidad popular y esa fe que se mueve en los circuitos de Colombia. O hay un libro como Mil y más pueblos, que es el doctor Diego Rosselli, uno de los mejores neurocientíficos que tiene Colombia. Se cansó un día, agarró su Land Rover y se fue a recorrer pueblos de Colombia y llegó al número 1000 y publicó un libro que va a venir a presentar a Cali, porque nosotros te juro que no conocemos ni la 10ª parte de los pueblos que él menciona. Entonces creo que la gran invitación también de esta Feria del Libro número 10 en Cali va a ser que Colombia está por descubrir, que nosotros no podemos decir que conocemos Colombia por haber vivido aquí 20, 30, 50, 100 años, nos falta todo por descubrir, todo por conocer, y asimismo vienen otros autores a contarnos historias de nuestro pasado doloroso, no para seguir hurgando en las heridas, sino para advertir que estas historias se pueden volver a repetir. Y allí está el padre Antún Ramos, que es el sacerdote que le tocó vivir con su pueblo la masacre de Bojayá, cuando los paramilitares y la guerrilla de las FARC estaban en fuego cruzado y las FARC derribaron la catedral, la iglesia donde se escondía la gente. Se murió pues un buen porcentaje del pueblo y el padre Antún Ramos salió con los sobrevivientes entre las balas cruzadas, como Moisés cruzando el Mar Rojo, y logró montarlos en unas balsitas y se salvó un número de la población de Bojayá, y el padre viene a Cali a presentar su libro, que decidió finalmente escribir esa historia tan dolorosa y tan traumática para él, y viene con el Cristo. El Cristo de esa iglesia fue un Cristo que se quedó sin brazos y sin piernas. Ese Cristo es el símbolo de las masacres en Colombia. Un Cristo sin brazos y sin piernas, quemado, viene con el padre Antún a recordarnos lo que él dice en el libro, y es que esto puede volver a ocurrir y que perfectamente podría ser pronto. Amigos y amigas, dialogando con Paola Guevara, directora de la Feria Internacional del Libro de Cali. En segundos volvemos con mucho más en Debates. El Cerrito ya tiene el primer bosque urbano, el Samán, con jardines de lluvia que absorben, retienen y purifican el agua. Jardines polinizadores que atraen abejas, mariposas y colibríes. Y la Plaza de la Ceiba, donde se plantó una ceiba rosada, el árbol número 8 millones del programa Valle Más Verde. Un diseño que hace parte del programa ganador del Premio Nacional de Arquitectura y Urbanismo. Ven al Cerrito y conócelo. CBC, comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente.
Cada vez que pago los impuestos, pienso en cómo ayudo a la transformación del valle. Con ellos aporto entrenamientos, medallas y sueños cumplidos. Aprovecha el descuentazo tributario. Recuerda, debes estar al día con la vigencia 2025. Con trabajo y la tasa de seguridad en el Valle del Cauca cuidamos a quienes nos cuidan. Con estos recursos se ha fortalecido al Ejército, la Policía, la Armada y la Fiscalía con tecnología de punta, inhibidores de drones, chalecos balísticos, vehículos y una estrategia de recompensas que ya ha permitido capturar a los más buscados. Construimos el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Lo hicimos de nuevo. Más de 60,000 personas visitaron la gran vitrina verde de Colombia. 300 negocios verdes lograron ventas por más de 500 millones de pesos y más de 600 conexiones en Rueda de Negocios. Fueron 6 días en los que entregamos más de 50,000 árboles y junto a 31 autoridades ambientales del país intercambiamos conocimientos y firmamos convenios para cuidar mejor nuestro ambiente. CBC, comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Amigos, amigas, dialogando con Paola Guevara, directora de la Feria Internacional del Libro de Santiago de Cali. Bueno, Paola Guevara, ¿qué otras sorpresas nos trae la Feria del Libro? Bueno, la gente siempre llegaba al Boulevard del Río y nos decía, ¿dónde está la zona infantil? Y les decíamos, pues es toda, la feria es toda para los niños. Pero uno tiene que escuchar a la gente, porque la gente le está a uno transmitiendo el camino. Entonces decidimos hacer caso a lo que la gente viene 4 años diciéndonos y creamos una zona preciosa que es donde está la estatua de Efraín y María, al lado del CAM. Al lado del CAM de la Alcaldía de Cali. Y allí va a haber una carpa solo para niños, un auditorio donde todo el tiempo va a estar ocurriendo algo de 10 de la mañana a 8 de la noche sin parar. Y tenían un poco de miedo las personas de mi equipo. Ay, pero eso nunca lo hemos hecho. ¿Y con qué lo vamos a llenar? Hoy en día no cabe medio minuto de programación porque se llenó. Fuimos a buscar a Fundalectura y Fundalectura dijo, ay, yo quiero ir con promotores de lectura. Fuimos a buscar, yo llamé a la pobre asociación japonesa que deben tenerme miedo porque yo le digo, señor Kuratomi, necesitamos ayuda. Y la sociedad japonesa en Cali, que son adorados, se reunieron, sacaron un presupuesto para regalarle a Cali charlas, talleres, materiales. Entonces van a tener allí origami, manga, anime, kamishiba y una cantidad de actividades que le van a ofrecer de forma gratuita a las familias y a los niños. Y se unió todo el mundo. Las editoriales nunca habían medido comercialmente ese espacio y las editoriales pues tienen que medir si la apuesta va a ser o no viable desde lo financiero. Aún así creyeron y allí va a haber editoriales que apostaron por solo contenido infantil. Confandi dijo yo me sumo y puso su carpa dedicada a los niños. ¿Qué más? La policía le pedimos que por favor custodiara esa zona para que sea segura y la policía dijo yo también quiero unirme, queremos llevar nuestros perros y que los niños puedan tocarlos y conocerlos y saber cómo se entrena, cuál es la valentía de estos animales. Entonces yo creo que la feria es un todos ponen y un todos nos emocionamos y un todos aportamos. Recuerden que aquí no hay que pagar una boleta. En otras ferias que tienen un auditorio cerrado, pues tienen la ventaja de estar protegidos de la lluvia, tener unos parqueaderos estables, pero aquí estamos en la calle, estamos en el espacio público, pero eso también tiene unas ventajas. Por ejemplo, que una familia que en un auditorio cerrado tiene que pagar entrada para el papá, entrada para la mamá, boleta para el niño 1, para el niño 2, pagar el parqueadero, comer algo, tomar algo, pues lo poco que le queda, si acaso le queda, es para un libro. Mientras que aquí una persona puede venir los 11 días, de 10 de la mañana a 8 de la noche, están los libros allí sin que uno tenga que tener una barrera de boletería. Y si aún así no tiene cómo de pronto adquirir un libro, puede asistir a alguna de las 1.200 charlas
gratuitas que están ocurriendo todo el tiempo en 5 auditorios, más los auditorios pequeñitos donde también. Entonces esto es como una universidad al aire libre de 11 días o como la gran librería al aire libre de Sudamérica. ¿El escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal celebra sus 80 años aquí en la feria? Sí, casualmente como es el año 10 de la feria, coincidió con que tenemos muchas celebraciones de año redondo. Por ejemplo, Univalle cumple 80 años. El maestro Gustavo Álvarez Gardiazabal cumple 80 años y va a presentar novela. El papagayo tocaba violín. ¿El papá de quién? El papagayo. El papagayo. El libro de él. Sí, su nuevo libro, y va a ser una firmatón cumpleañera de libros. También es los 50 años de carrera de una de las vallecaucanas más ilustres de la historia, que es Gloria Castro, fundadora de Incol Ballet, de toda esta escuela de danza que saca a los bailarines número 1 de ballet del mundo. Gloria Castro presenta un libro que cuenta su historia, entonces también tenemos la coincidencia de poder celebrar a estos autores, no autores a esto, como Gloria es una bailarina, pero la vamos a tener ahora en formato libro. Y para celebrar que es el año 10 de la feria, le pedimos a Ángela Becerra, una de las escritoras caleñas más exitosas y más queridas, nos la piden todos los años. ¿Y por qué no viene? ¿Y será que viene? Y el próximo año entonces decidimos hacerle caso a la gente y ella viene a hablar de su carrera, de sus novelas, de sus periodos de pausa, de Cali. Entonces tendremos a Ángela Becerra entre nosotros celebrando los 10 años. También este año, aparte de la zona infantil, vuelve el concurso de cuento juvenil Andrés Caicedo, porque queremos que esta feria sirva para promover el talento de los futuros escritores que nos llenarán de gloria dentro de 15, 20, 30, 40, 50 años. 100 años de Guillermo Cano, periódico El Espectador. De conmemoración de su natalicio. Este héroe de la prensa, en un momento en que el país pasa por unos episodios difíciles, recordar a este hombre que es un faro de la verticalidad de la prensa, de la ética periodística, de la resistencia ante los embates del narcotráfico. Recordarlo a él va a ser muy bonito, que nos coincida con este año 10 de la feria, porque pues el periodismo está en el vecindario de la literatura sin cruzarse, porque uno está atado a la verdad y a la realidad, y la literatura pues puede ser infinitamente más libre, pero de todas maneras es el ejercicio de la palabra. Y hablando de la palabra, vamos a tener por primera vez para una feria del libro del mundo un laboratorio de paz, porque resulta que en las cifras que miden la violencia en Cali, el 30% de las acciones de violencia de unos contra otros ocurren por riñas, por intolerancia entre vecinos, en el barrio, en el transporte. Uno cierra el carro del otro, le grita, eso trasciende, se vuelven episodios de violencia. Entonces la Secretaría de Paz nos dijo, aliémonos y tengamos también un pabellón de convivencia, donde va a haber jueces, donde vamos a tener obras de teatro, donde vamos a enseñarle a todo el mundo a que dirima mejor los conflictos a través de la palabra. Entonces yo creo que esta es una feria muy linda, porque no solo ocurre en Cali, sino que ocurre en Cali y 13 sedes regionales. Y no solamente ocurre en torno a los libros, sino en torno a la palabra en general, a la palabra en 360 como vehículo para dirimir nuestros conflictos y para poder estar en un espacio físico como es el Boulevard del Río, el Paseo Bolívar, y todos allí poder compartir un espacio así pensemos distinto. Doctora Paola, recuérdenos algunos de los municipios donde va a estar la Feria del Libro. Bueno, esta feria va a Buenaventura, a Roldanillo, a Cartago, a Tuluá. Es más, el año pasado por cuestiones de seguridad pensamos que de pronto ir a Santander de Quilichao, pues que queda en el Cauca, pues de pronto no iba a ser como viable y decidimos eliminarlo cuando nos llamaron indignados y nos dijeron ¿cómo es posible que la violencia ya nos robe las posibilidades y nos estigmatice? Y la Feria del Libro también nos va a quitar la ilusión que tenemos de estar cerca de los libros.
fue tan conmovedor el llamado a ellos que decidimos volver. Nunca nos vamos a quitar porque tienen razón. No es posible que ya la violencia nos quite tanto y nosotros entonces por miedo no vayamos a llevar el libro a los lugares donde se necesita tanto ese aliciente y esa alegría que transporta la palabra y el libro. Bueno, para despedirnos, Paula, ¿está usted en su tercer libro? Yo estoy escribiendo mi tercera novela. Lo que pasa es que como me he dedicado a la Feria del Libro, aquí confieso sin que me oiga mi editorial, que yo he descuidado mis propios libros por estar pensando en los libros de los demás. Entonces, en 3 años yo no he publicado nada, he estado dedicada a los libros de los otros, pero apenas se acaba esta feria, el 3 de noviembre, el 4, me siento a escribir y a terminar mi tercera novela, que ha estado postergada por mis otras ocupaciones. ¿Sobre esa novela? ¿O todavía no quiere adelantarnos nada? No quiero adelantar, pero es mi tercera novela con Editorial Planeta y bueno, no puedo adelantar nada, pero vienen también una serie de libros infantiles y un proyecto que tengo con ensayos. Entonces viene mucha producción ya mía, ahora que he estado dedicada a los libros de los otros, ya es hora de que yo también piense en los míos. En lo mío. Paula Guevara, extienda por favor la invitación a los televidentes. Bueno, a todas las personas de Cali y que estén en Cali por esos días, del 24 de octubre al 3 de noviembre, no se pierdan la edición 10 de la Feria Internacional del Libro de Cali. Este año no tendremos país extranjero, sino a Colombia. Vamos a celebrar lo que somos con una selección de autores increíble, unos temas valiosísimos. Nadie tiene que pagar boleta, estaremos allí en el Boulevard del Río desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Paseo Bolívar, Retreta, siempre hay algo que tomar de café, siempre hay algo que comer, porque se unen grandes marcas de la región que quieren estar presentes. Entonces uno llega, asiste a una charla, hace el recorrido por la oferta editorial, de pronto almuerza allí, se queda a las charlas de la tarde, se cita con amigos para tomar café y entrar a las charlas de la noche. A veces nos ocurre que detrás de la feria queda la calle del pecado, la calle de la salsa, y a veces nos toca sacar a la gente bailando del interior de las carpas, pero hemos decidido no pelear contra eso porque también Cali es lo que pasa en la calle, claro. y esta feria es única. A toda la gente que viene de otras ciudades le fascina porque no es usual que una ciudad tenga una feria tan linda, atravesada por un río, con la ermita, con esa brisa de las 5 de la tarde, con ese calor durante el día, con una oferta gastronómica tan rica y tan variada, y con 5 auditorios que están allí esperando con autores para que ustedes se acerquen, los oigan, se firme el autógrafo, hasta charlen con ellos. Hay gente que invita al autor a tomar café y se sienta uno con Santiago Gamboa a tomar café. Eso nos pasó el año pasado con los estudiantes de la Autónoma, iban por sus ídolos y los invitaban a tomar café y este es un sitio donde tener conversaciones. Paola, muchos éxitos. Muchos éxitos también para ti y gracias a todos los que apoyan la feria, Univalle, Alcaldía, Fundación Spivak, todas las empresas privadas de Cali y de Colombia que permiten que esto ocurra. Y tiene razón el rector en que no podemos olvidar lo que nos une y poder demostrar que podemos estar en el mismo espacio, en paz, en armonía, así sintamos y pensemos distinto. Paola Guevara, directora de la Feria Internacional del Libro de Santiago de Cali. El próximo miércoles mucho más en Debates. Hasta entonces. El Cerrito ya tiene el primer bosque urbano, el Samán, con jardines de lluvia que absorben, retienen y purifican el agua. Jardines polinizadores que atraen abejas, mariposas y colibríes. Y la Plaza de la Ceiba, donde se plantó una ceiba rosada, el árbol número 8 millones del programa Valle Más Verde. Un diseño que hace parte del programa ganador del Premio Nacional de Arquitectura y Urbanismo. Ven al Cerrito y conócelo. CBC, comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Cada vez que pago los impuestos, pienso en cómo ayudo a la transformación del Valle. Con ellos aporto entrenamientos, medallas y sueños cumplidos. Aprovecha el descuentazo tributario. Recuerda, debes estar al día con la vigencia 2025.
Con trabajo y la tasa de seguridad en el Valle del Cauca cuidamos a quienes nos cuidan. Con estos recursos se ha fortalecido al Ejército, la Policía, la Armada y la Fiscalía con tecnología de punta, inhibidores de drones, chalecos balísticos, vehículos y una estrategia de recompensas que ya ha permitido capturar a los más buscados. Construimos el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Lo hicimos de nuevo. Más de 60,000 personas visitaron la gran vitrina verde de Colombia. 300 negocios verdes lograron ventas por más de 500 millones de pesos y más de 600 conexiones en Rueda de Negocios. Fueron 6 días en los que entregamos más de 50,000 árboles y junto a 31 autoridades ambientales del país intercambiamos conocimientos y firmamos convenios para cuidar mejor nuestro ambiente. CBC, comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente.